Bueno, vamos a entrar ya en nuestra tertulia de hoy. Ustedes saben que se ha vuelto a plantear la posibilidad de que los uruguayos que viven en el exterior puedan votar desde allá. Hay un grupo de trabajo que forman los legisladores Roberto Chiazaro del Partido Socialista, Macarena Gelman del Sector IR, Lilian Galán del MPP y Constanza Moreira de Casagrande, todo esto dentro del Frente Amplio, claro está, que están elaborando un proyecto en ese sentido. En lo que están pensando es en impulsar el voto consular. Bueno, han habido ya algunos pronunciamientos. Recordemos que en el 2009, junto con las elecciones nacionales, hubo un plebiscito en el que se preguntó a los uruguayos si querían habilitar el voto epistolar, en aquel momento, que es el por correo, ¿no? Y allí, bueno, no salió. Se sumó anoche a la polémica el diputado del MPP, Sebastián Sabini, dijo: les contamos a los indignados que los uruguayos en el exterior ya pueden votar, depende de su billetera nomás, para sumar algo más. Esta mañana, Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional, nos acompaña en la mesa. Buenos días. Óscar Andrade, secretario general del Zunca. Y Miguel Mansi, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Bienvenido. También, un regreso. ¿Hay que habilitar el voto consular, Mansi? Mire, para empezar, hay que hacer, me parece, un par de consideraciones, dos órdenes de consideraciones. Hay unas consideraciones de principio que refieren, estaba pensando en la ética del deber ser, lo que parece mejor para todos, y hay razones de cálculo también que no me parecen despreciables, que se asocian a la ética de la responsabilidad. Me parece muy falaz de parte de quienes defienden esta iniciativa, cuyos términos no son múltiples matices en la legislación comparada. Hay un montón de aristas que tiene este tema, y hasta que no conozcamos la propuesta concreta es difícil pronunciarse definitivamente. Pero sí me parecen falaces un par de argumentos que se manejan hoy para defender la idea, como por ejemplo que quienes se oponen al voto consular lo hacen por cuestiones de cálculo. Ajá, y los que están a favor no calculan, no hacen números, no hacen cuentas. Y en todo caso, ¿dónde está el error o la impropiedad de referirse a cuestiones de cálculo? Por supuesto que tener que hacer cálculo es una cuestión de responsabilidad, tener que saber cómo pega tal o cual decisión del sistema electoral, en el sistema político, en el sistema decisional, en el funcionamiento de la democracia, de la representatividad. Por supuesto que tienes que hacer cálculo. Otra cosa sería una manifiesta irresponsabilidad, una frivolidad. Entonces creo que por lo pronto habría que despejar ese argumento falaz. También hay que despejar el argumento del derecho comparado. El derecho comparado hay muchas expresiones de voto y de no voto de los nacionales que no están en el territorio del país en cuestión. Naturalmente que hay que desdramatizar y no ponerle a todo el sello de los derechos humanos, ¿cierto? Si afecta a un derecho humano fundamental. No, macho, es un derecho civil de toda la vida de la Revolución Francesa a la fecha. Entonces no le pongas nombre, no le pongas apellido de derechos humanos a todo, porque entonces nada, si todo derechos humanos, nada derechos humanos, no bastardeemos el concepto. Sacados a un costado, hechos a un costado esos argumentos a mi juicio falaces, queda lo otro. Queda los argumentos discutibles, sí, que tenemos que discutir. Me parece sano poner una vez más arriba de la mesa la discusión desde el doble punto de vista, desde el punto de vista del deber ser, de la ética del deber, de la ética de la convicción, y desde el punto de vista de la responsabilidad, de los cálculos y cómo pega una decisión en el sistema electoral en el resto del sistema político y en el funcionamiento de la democracia. Tanto como si bajáramos el voto a los 16 años. Alguien puede decir, si esto es ideal porque los muchachos ahora aprenden más temprano. Sí, macho, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el ejercicio de la ciudadanía? ¿Qué pasa con el funcionamiento del sistema en su conjunto? Estás obligado a hacer las cuentas. Al final del día, en mi próxima intervención, voy a ver dónde convergen esas dos cosas, el amor y el cálculo, porque hay una convergencia posible entre el amor y el cálculo. ¿Qué piensa Oscar? Yo les agrego un elemento más que un argumento de mucha gente, que dice, el problema del voto del exterior es que tiene derechos pero no obligaciones. Naturalmente. No contrapartidas. Después te saqué el argumento, perdón. Vamos con Oscar y después seguimos. Sí. Porque se elige cualquier partido, que sea colorado, el blanco, eso, pero después no se pagan impuestos, en fin, ¿no? Oscar. Sí, ahí yo recuerdo haber tenido un debate televisivo con el socio de Miguel en Canal 5, con Ope, sobre este tema cuando la propuesta del voto epistolar.
que tenía una doble crítica al voto epistolar. Tenía la crítica que se puede hacer al voto consular en términos de algunas referencias que se hacen, yo no las comparto, en términos de no vive acá, y entonces como no vive acá, ¿cómo va a terminar definiendo el gobierno donde no vive? Porque y una segunda línea de crítica, creo que en este caso el voto consular la levanta, que era las garantías que tiene el voto en el Uruguay con el voto epistolar se pierden, producto de que sabemos que vota el tipo que pone en el sobre si está presionado, y esa fue una circunstancia más difícil de levantar. Por más que hay mucha experiencia de voto epistolar, yo tengo la ventaja que mi compañera trabaja en el Correo hace casi 20 años, de que no es que se vota cualquier cosa con el voto epistolar, pero de hecho fue un argumento que debilitó mucho esa posibilidad. Yo no comparto el argumento de no vive acá, porque el que no vive acá vota. El tema es que no vota el que no puede venir, vota. Yo recuerdo siendo niño las primeras elecciones, ver las caravanas de todos los partidos políticos, la caravana del Partido Nacional, la caravana del Frente Amplio y la caravana del Partido Colorado, con todas las organizaciones políticas trabajando para facilitar el voto de los uruguayos, sobre todo en la Argentina, y recibir a los uruguayos en la Argentina, cosa que se sigue haciendo hasta ahora. Hasta ahora hay campañas políticas que favorecen, facilitan. Entonces no tendría sentido decir, el que no vive acá no debería votar, y en mi actividad política hago todo el esfuerzo para que el que vive en la Argentina venga y vote. Sentido en términos de referencia. Ese no puede ser el argumento ¿Está la cercanía o la billetera? Claro, entonces, a ver, el voto consular en su momento se eligió el camino del voto epistolar con un elemento, parece que claramente a juicio de la ciudadanía equivocado en el sentido de que no estaba dispuesta a perder la garantía del voto, en contrapartida, la garantía plena, ¿no? La que tenés hoy cuando vas a un lugar donde está el corte electoral y votás en contrapartida de facilitar al que está lejos del consulado. Ahí hay diferentes proyectos, hay uno del Partido Nacional, que en ese caso refiere a elegir 2 diputados y tomar un departamento 20. Hay un montón de iniciativas respecto al voto del uruguayo en el exterior. Yo creo que a mí me da un poco de coraje que critiquemos antes de conocer la iniciativa, porque en teoría está en construcción y hay un montón de propuestas. Sería sensato que veamos si hay una posibilidad de común denominador, porque en principio no es el voto del uruguayo frente amplista en el exterior. Esto es muy cambiante, ¿no? Es muy cambiante de un mes a otro, de un semestre a otro, de un año a otro. Es la posibilidad, como tienen la enorme mayoría de los países, en Sudamérica creo que todos, salvo un par, de que ese derecho que no se pierde hoy, pero se complica, porque está claro que el uruguayo que vive en Canadá tiene el derecho a venir a votar al Uruguay, pero es muy complicado ejercer ese derecho, que lo tiene antes de la legislación. Entonces me parece que sería una señal positiva que sin prejuicio abordemos una discusión de cuál sería el escenario posible del escalón hacia adelante. Evidentemente el voto epistolar no, porque la ciudadanía votó ampliamente. Habría que ver cuáles son los escalones intermedios que podemos dar sin necesidad de achurarnos, ¿no? Yo creo que lo peor es adjudicarnos a priori a todos maldad, ¿no? Maldad, interés mezquino. Ustedes no quieren esto porque son horribles, y el otro lo quiere porque es un... Me parece que no, porque en definitiva matás la posibilidad de tener un consenso amplio. Me parece que es lo que habría que construir. Perdón, antes de eso, ese matiz lo introdujeron quienes hicieron público que estaban trabajando en el proyecto, por ¿no? ejemplo, con el tema de la billetera, ¿puedo hablar? Claro, Sí, la gracia. Por favor, ese por matiz favor. que estaba diciendo Voy a Andrade. decir una cosa que lo dije, sí, claro. Entonces hay que decirle a Sabine. Yo en realidad, Por favor, vamos a escuchar a Graciela. Perdón, diputada, Por discúlpeme, favor. diputada. a mí no me importa la posición, que quede clarito, que tome el Partido Nacional. No me va a importar. No estoy de acuerdo con el voto de la gente que vive en el exterior. Yo voy a votar siempre que no. ¿Por qué? Porque por el lado que decía Alfonso, el voto tiene una parte de derechos, no de derecho humano, de derecho cívico, pero además tiene un componente de obligaciones. Yo hubiera podido aceptar, y lo acepté, que hiciéramos todo lo posible porque los uruguayos, cuando tuvieron que emigrar por razones políticas y decidieron volver después de la democracia, hacer lo posible para que votara toda la gente que estaba en la diáspora durante la dictadura. Pero después, no, macho, como dice Mansi, no me vas a venir a decir qué gobierno me va a gobernar a mí. Y no lo pienso por el lado de los impuestos tampoco. Pero no vas a vivir en Holanda y vas a venir acá
a decidir qué forma de gobierno y qué forma de gobierno, yo creo que nadie lo discute, perdón, qué partido político va a gobernar. De ninguna manera. Y yo no adjudico a nadie ningún tipo de intencionalidad. Siempre tuve esta postura. Yo soy ciudadana italiana y somos ciudadanos naturales. No somos ciudadanos legales. Obvio que tenemos limitado el voto, pero cada vez que nos consultan yo mando todo en blanco. Voto, pero en blanco. ¿Qué derecho tiene una persona que hace 15 o 20 años vive en Australia en venir o votar en el consulado? Claro. Bueno, Uruguay sigue siendo su país. Sí, Capaz que que acá venga, está su familia. Pero que vengan para acá. Que vengan para acá. Para lo bueno y para lo malo. Un país se construye por su ciudadanía. En consecuencia, los ciudadanos que viven en el exterior, y es su opción, porque las crisis y los problemas los vivimos todos, es muy fácil, reitero, vivir en Holanda y venir acá y decir lo que hay que hacer. No, señor. Quédese en Holanda, opine lo que quiere, comuníquese por internet, venga a visitar el país, venga a Punta del Este si tiene plata y si no vaya a Punta Espinillo, pero no va a decidir el gobierno del país donde vivimos los ciudadanos que optamos por no irnos, porque todos tuvimos oportunidades de irnos y necesidades de irnos muchas veces, sobre todo en la dictadura, y optamos por no irnos. En consecuencia, vamos a terminar con el tema. Además, ¿saben lo que me molesta? Otra vez la misma discusión. Ahora es epistolar, es consular, es lo mismo. Los uruguayos somos volvedores, por eso no despegamos. En lugar de estar discutiendo las cosas realmente graves que tenemos que resolver para adelante, estamos discutiendo a ver si alguno que vive en otro lugar tiene derecho a decidir sobre el destino de mi país, que es el de ellos también. Vengan para acá y aguántense la que nos estamos aguantando, lo bueno y lo malo, mucho malo y poco bueno. Mansi, vamos a decir. El tema de haber incorporado este tema una vez más, estoy de acuerdo que hace parte, me parece, de la falta de agenda de este gobierno y del Frente Amplio. Entonces sacamos un viejo proyecto que hace 10 años, apenas 10 años, recibió un pronunciamiento popular y... Menos, en el 9, sí, 8 años. 8. Entonces creo que hace parte también de la falta de agenda de este gobierno y del partido de gobierno. Yo estoy un poco más empatado que nuestra distinguida contertulia Bianchi. Hay algunos argumentos que me conmueven. Por ejemplo, que expresaba nuestro distinguido contertulio La Siniestra, Oscar Andrade, en punto a que algunos, los que viven en países de frontera o los que tienen disponibilidad de la billetera vienen y votan y los otros se quedan sin. Ese es un argumento que me conmueve. Otro argumento que me conmueve es la modernidad. Claramente es distinto la circunstancia de quien emigró en los 70s, en función de hablo de los 70 porque nos es conocido, a los más viejos de todos. Sí, Panamá fue el grueso. Y otra distinta a la que emigró hace 5 años. ¿Por qué? Porque las comunicaciones son distintas, porque ahora con $1.000 te pagas un pasaje a cualquier lado, porque además mantenés intereses acá y mantenés contactos acá, remeseás y tal y cual. Esas cosas me parece que de algún lado atenúan también la territorialidad del ejercicio del voto. Sin embargo, al final del día me conmueve un argumento que el citado Pepasqué hizo público después del plebiscito constitucional italiano de diciembre del año pasado. Ustedes se acuerdan que el que por entonces era el primer ministro y que le costó el cargo llamó a una reforma constitucional para reducir drásticamente los miembros de la legislatura, para rebajar sueldos públicos, una reforma pesada. Y en Italia se habilita el voto extraterritorial. ¿Cuál fue el resultado? Que los italianos, por 60-40, votaron no a la reforma. Y los italianos fuera de fronteras, por 65-35, votaron sí a la reforma. Diga usted que los italianos fuera de fronteras son un 2,5% del electorado. Circunstancia bien distinta a la de Uruguay, que según las últimas estimaciones de la OIM, hay un 10% de uruguayos, ciudadanos uruguayos, fuera de fronteras. Entonces la hipótesis dramática es una elección reñida, como han venido resultando las últimas elecciones de los últimos 30 años, que se define por 1 o 2 votos. Fíjese usted qué problema si esos 1 o 2 puntos, si esos 1 o 2 puntos son los que el resultado del voto del exterior. Fíjese usted que esto pega en la legitimidad
del resultado electoral. Y si el Frente Amplio se da el lujo de ir una y otra vez contra pronunciamientos populares irrefragables, formulados con todas las garantías, ¿qué podrá pasar si mañana pierden por un punto y ese punto, como dijo Andrade con acierto, no sabemos para qué lado dispara el gato, si ese punto es en contra del Frente Amplio y resulta ser que son los votos del exterior? Estamos, entonces digo, el bien jurídico superior a tutelar es la legitimidad del Estado de Derecho y la democracia. Si esto pone en riesgo, pone en cuestión la legitimidad de un pronunciamiento popular, yo no me quiero meter en ese lío. ronda porque está... Sí, yo creo que es un debate que no merece tanta pasión. En una hipótesis extrema, pero te estoy poniendo la hipótesis Miguel, extrema. yo lo escucho con... Va, Miguel, déjalo terminar, que tenemos pero a veces no me entiende, por eso lo tengo que repetir. Ya te escuchamos todo. Sinceramente creo que es un debate que no merece tanta pasión. Es muy difícil plantearse la hipótesis de que el total de los uruguayos en el exterior votaría en una elección, ¿no? O sea, en un escenario altamente exitoso puede votar un 10, un 15% de ese total. Es una no pensemos que todos los 10, 15% del total. Por eso son 2 puntos. No pensemos que existe eso. O sea, en general hay que creo poner la guinda contra el piso. En segundo lugar, el argumento, entiendo el argumento de Graciela, pero es inaplicable. Porque la única forma de aplicarlo sería alambrar el Uruguay y decir, bueno, a partir del día de las elecciones ponemos un alambrado, nadie sale y nadie entra. Porque se puede dar la circunstancia de decir, mira, yo voté y fui el otro día que voté el Uruguay. Y se puede dar la circunstancia al revés. Yo no voté y el otro día vine a vivir al Uruguay. El mismo uruguayo. No supongamos tenemos a Alfonso y a Mauricio. Mauricio vivía en Uruguay, votó las elecciones y al otro día emigra. Y por lo tanto lo que votó no lo vive lo que votó. Y Alfonso, que no vivía en el Uruguay, vuelve al Uruguay al otro día y vive los 5 años de lo que no tuvo posibilidad de elegir. ¿Se entiende? O sea, ese es un argumento, como pasa, la tasa de migración, miremos. Vienen uruguayos y podemos tener hoy uruguayos que no votando este gobierno volvieron de España. Por suerte en este caso hubo una circunstancia inversa a periodos anteriores donde son más los que vinieron que los que volvieron. Entonces, sinceramente me cuesta que ese sea el argumento central para establecer una circunstancia que es a priori, porque además para llevarla a fondo tendría que decirse, bueno, regístrese la ciudadanía y está prohibido que quien vive en el exterior pueda venir a votar. Eso no es lo que pasa hoy. Graciela, quien vive en el exterior sí puede venir a votar, por lo tanto, creo que de manera... Hay que ver cuál es el escalón que genera más consenso posible para dar un primer paso en esa dirección, sin la política del terror, ¿no? Sin la política del miedo, porque si no, seguramente le damos un quedemos en condiciones de yo siempre Graciela. Tengo un segundo y además tengo que usar... Acá, ¿no? Vos también, porque además... Por favor. Dejemos terminar así. Además, Mansi no descalifica, da argumentos. Vos descalificás. Yo no soy tonta para decir que en el Uruguay se ponen alambrados o es poner alambrados. La gente no es tonta. Usted sí es descalificar y es imputarme un argumento simplista. Primera aclaración. Segundo, ese posible flujo de último momento de alguien que viene y se va, bueno, eso es una parte de la normalidad del movimiento de la población. Una cosa distinta es establecer una ley que permita a la gente votar viviendo en el exterior. Así que vamos a no tampoco llevar a esos niveles la discusión. Y me mantengo en mi posición y me voy a mantener y voy a poner un ejemplo didáctico, por decirlo de una manera, porque cortito. Hay una actriz uruguaya que vive en la Argentina desde hace unos años. Muy millonaria ella, muy millonaria. Y yo la felicito profundamente, porque cuando decidió irse del país, y me refiero a Natalia Oreiro, se decidió irse del país, fue a ganarse un mercado que no es el mercado uruguayo para los actores y las actrices que viven no digo en la indigencia ni mucho menos, pero casi tienen que trabajar de otra cosa, porque es muy difícil un artista en el Uruguay que pueda vivir de su trabajo. Exacto, Restucia es un ejemplo doloroso, tal vez extremo, pero doloroso. La señora financia ómnibus y hace propaganda por el Frente Amplio y viene a votar acá. Muchacha, andate a la Argentina, que te fuiste allá para hacer millones de dólares. En consecuencia, vamos a hablarle claro a la gente. Eso es lo que a mí me molesta. La Percivale también al revés para otro partido tradicional. Perdón, no me interesa a quién voten. Yo no tengo la mente sesgada. Arranqué diciendo que así el Partido Nacional tome la posición de buscar un camino intermedio, yo no lo voy a seguir.
Punto. No lo voy a seguir porque mi posición es absolutamente clara en ese sentido. Sí. ¿Querés votar? Viví en el Uruguay y aguantate lo bueno y lo malo del país que es tuyo. Punto. Se acabó el tema y no den más vuelta y gobiernen, que tenemos un montón de problemas para resolver. Bueno, bien. Gracias a los tres. Se elaboró aquí. Llegó mucho SMS, lo vamos a leer y está mañana. una cantidad de mensajes. extrañaba, Miguel. Te cuento antes de irnos, Alfonso, que se va a desarrollar mañana en Quibón Avanza a partir de las 8:30 el Genexus Projects Day. Se va a estar hablando allí en este 25 aniversario de la necesidad de la reinvención, de alinearse a las nuevas exigencias y tendencias de las nuevas tecnologías. Y esto te va a interesar. Se va a desarrollar en ese ámbito la campaña Los libros cambian vidas, así que todos los que asistan a este Genexus Projects Day pueden traer libros para donar, se piden que estén en buenas condiciones y que sean apropiados para edad escolar. Graciela Bianchi, Óscar Andrade, Miguel Mansi, muchísimas gracias. Da para hablar mucho. Yo conocí gente de Europa que estaba a favor y decían, mi familia está en contra. Del mismo partido. Frente Amplio tuvo mayoría absoluta Pero por bueno. 2.500 votos y fueron 4 veces a Buenos Aires y la mayoría absoluta las estamos aguantando nosotros. Nos vamos, Bueno, nos vamos. gracias señores, hasta mañana, chau chau. La mañana del Espectador.